estudiantes de educación básica en línea del sexto semestre paralelo C2. En esta exposición exploraremos la evolución de los modelos pedagógicos a lo largo de la historia. Veremos cómo las ideas sobre la enseñanza y el aprendizaje han cambiado desde la antigüedad hasta nuestros días. El objetivo es identificar los modelos pedagógicos más importantes que tienen impacto en la educación y reflexionar sobre su relevancia en la actualidad. A continuación, empezaremos con la antigüedad. El modelo socrático platónico del siglo IV a.C. Comenzamos con el modelo socrático platónico, que se enfocaba en el uso del diálogo y las reflexiones críticas. Sócrates usaba preguntas para enviar a los estudiantes, mientras que Platón promovía el descubrimiento de ideas a través de la razón. Modelo aristotélico. El modelo aristotélico fue propuesto por el filósofo griego Aristóteles. Es una cosmología que plantea que la Tierra es el centro inmóvil del universo, alrededor de la cual los planetas giran entre la Luna y el Sol. La importancia de este modelo es que se fundamenta en la astronomía y la filosofía natural. Durante muchos siglos, aunque este fue reemplazado por otros modelos como el Copérnico, el cual inicia su influencia y perduró de una forma de pensar sobre el universo y la naturaleza. Las limitaciones de este modelo fueron que no podía explicar ciertos fenómenos astronómicos como las variaciones del brillo, entre otros. Este modelo Aristóteles se basó en la observación y en la experiencia basadas en el conocimiento. Durante la Edad Media se hizo el modelo escolástico del siglo V al siglo XV. En la Edad Media, la educación estuvo dominada por la escolástica, que buscaba conciliar la fe cristiana con la razón. Tomás de Aquino fue uno de sus principales exponentes, promoviendo la enseñanza sistemática y argumentativa. El humanismo educativo. La evolución histórica de los modelos pedagógicos ha estado marcada por diversos contextos, tanto socioculturales y filosóficos. Dentro de ellos está el humanismo educativo, que va desde el siglo XV hasta el siglo XVI. Por ejemplo, que en 1450 hubo la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, facilitando la difusión del conocimiento. Asimismo, en los años de 1460 a los 1550 hubo el desarrollo del humanismo renacentista, donde se enfatiza la educación basada en las humanidades, tanto como la gramática, la retórica, la historia, poesía y filosofía. En esta se destacan figuras como Erasmo de Rotterdam, que promueven un enfoque educativo centrado en el individuo y en su desarrollo integral. También tenemos, por ejemplo, que en 1560 se estableció el modelo educativo basado en la formación integral del ser humano, enfatizando el desarrollo moral y ético. La pedagogía de Rause. Rause es un influyente filosófico del siglo XVIII, una marca indeleble en la pedagogía con sus ideas de revolución sobre la educación. Las principales ideologías que tenía este filósofo en la educación era la educación natural, las etapas del desarrollo, la individualidad del educando, la crítica a la educación tradicional y la importancia de la libertad. La educación natural es donde la educación debía respetar el desarrollo natural del niño. En cambio, en las etapas del desarrollo, dividió la educación en métodos y estrategias para que cada estudiante pueda formar su crecimiento de manera ordenada. En cambio, en la individualidad del educando, él decía que cada estudiante debía formarse de manera individual, ya que cada estudiante tenía su propia personalidad y características. En cambio, la importancia de la experiencia. Decía que destacó la importancia de aprender a través de la práctica y la experiencia en diferentes lugares y dejando a un lado el método teórico. Continuamos con la escuela nueva. Bueno, la escuela nueva, que va desde el siglo XIX al siglo XX, se puede dividir en algunos pasos. Por ejemplo, en 1896, John Dewey publicó
la escuela y la sociedad, proponiendo que la educación debe ser un proceso social y que los estudiantes son participantes activos en su aprendizaje. Asimismo, en 1907 está María Montessori, donde abre su primera casa dei bambini en Roma, introduciendo un enfoque centrado en el niño que fomenta la autonomía y el aprendizaje a través de la experiencia. En 1918, la Conferencia Internacional de Educación en Ginebra promovió principios de educación progresiva, enfatizando métodos activos y el respeto por el desarrollo individual en cada estudiante. En la década de 1930, Anton Makarenko desarrolló un enfoque pedagógico basado en el trabajo colectivo y la responsabilidad social, influyendo en la educación socialista. Entre 1960 y 1970 surgió el constructivismo, con figuras tales como Jean Piaget, Lev Vygotsky, quienes destacan la importancia del contexto sociocultural en el aprendizaje. Culminando con nuestra línea de tiempo sobre los modelos pedagógicos, llegamos a los finales del siglo XX, siglo XXI. En estos tenemos las pedagogías críticas del siglo XX. Paulo Freire y Vygotsky introdujeron las pedagogías críticas, donde se destacaba la importancia del contexto social. También se destacaba lo que es la cultura. En el aprendizaje, la reflexión crítica y la colaboración son esenciales en estos enfoques. El modelo constructivista es una teoría de aprendizaje que ha evolucionado significativamente desde el siglo XX hasta el siglo XXI, que postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias que les permiten construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática. El constructivismo propone un programa donde el proceso de enseñanza se lleva a cabo como un proceso dinámico, interactivo y participativo. Es donde aquí interviene el docente y el estudiante para llevar un aprendizaje de manera significativa para aprender de manera adecuada. Pedagogía tecnológica, más conocida como tecnopedagogía. Esta hace referencia a la integración de las tecnologías de la información y comunicación integradas en el proceso educativo. Esta disciplina busca mejorar la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de herramientas digitales y metodologías innovadoras. Las principales características de la pedagogía tecnológica es la integración de las TICs, enfoque del aprendizaje activo, personalización del aprendizaje y acceso a recursos globales. Dentro de la importancia de esta pedagogía tecnológica tenemos que esta es crucial en el contexto educativo, ya que prepara a los estudiantes para un mundo cada vez más digitalizado y además fomenta habilidades de pensamiento crítico y colaboración y a su vez fomenta la creatividad. Aunque esta pedagogía tecnológica ha tenido que afrontar muchos desafíos, ya que hay docentes que aún no se acostumbran al uso de estos nuevos métodos, no se preparan en estos cursos, entonces son unas pequeñas falencias que aún debemos limar en esta pedagogía tecnológica. También tenemos algunos ejemplos donde podemos utilizar la pedagogía tecnológica, como es en aulas virtuales, en aulas audiovisuales, entre otras. Como recomendación para ese tema, tenemos que los modelos pedagógicos han ido evolucionando desde años muy remotos hasta el día de hoy, y estos cambios en muchos o gran parte de estas situaciones han sido favorables para la educación, desde la evaluación tradicional hasta los enfoques tecnológicos innovadores. Por eso es muy importante que como docentes y futuros docentes la capacitación sea continua y nos vayamos adaptando a los nuevos métodos de enseñanza que vayan surgiendo conforme el tiempo. Esta ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias.